Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Profes, bienvenidos nuevamente a este podcast para maestros. Estamos en la miniserie de El regreso a clase y hoy vamos a hablar de poner la casa en orden, porque es importante tener la casa en orden. Tenemos una invitada muy especial, Andreina. Andreina ya estuvo en el podcast anteriormente y nos habló de su experiencia en los Estados Unidos y tú todavía estás en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, esta vez en Texas. En Texas. Y con ella nosotras tenemos como que nos ponemos de acuerdo en que los procedimientos son muy importantes al iniciar el año escolar. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de cómo dándoles a ustedes algunas ideas. Entonces, profes, ¿están listos para zarpar en esta aventura? Gracias por la invitación, Carolina, como te conocen aquí en tu podcast. Sí. En Carolina del Norte nos conocimos y sí, totalmente, eso fue un choque para nosotros los maestros latinos, aprender lo que eran procedimientos, rutinas y por qué era tan importante pasar mucho tiempo, diría yo, bastante suficiente, estableciendo esas normas y las expectativas que el maestro desea que suceda todo el año, desde el primer día. Exactamente, pues imagínense, profes, que ustedes están en un barco que no tiene timón y que no tiene mapa. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Pues a ningún lado. El barco va para todo lado a la deriva. Entonces, lo mismo pasa en el aula. Si nosotros no establecemos rutinas, procedimientos y normas en la clase, pues vamos a andar con un aula muy desordenada, mucho estrés y mucho estrés para nosotros mismos. Esto definitivamente es trabajo que al principio requiere tiempo, pero después hace que el año sea más tranquilo, porque los estudiantes saben qué esperar en la clase. Sí, esa palabra es clave, Carolina, anticipación, anticipar. Y escuché hace poco, no recuerdo de quién, no sé a quién darle el crédito, pero dijo que cuando el maestro deja un vacío en la clase, el alumno lo va a llenar. Y usualmente lo va a llenar con desorden o con ruido o con cosas que el maestro no desea que pasen. Entonces la clave es anticipar y el maestro tiene que prepararse para eso.
Y para eso los maestros como que tenemos experiencia, como que ya sabemos, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí se van a pegar, aquí se van a, aquí va a haber un conflicto. Uno ya, inclusive en el capítulo anterior hablé de cómo organizar el aula de acuerdo con la neurociencia y ellos hablan de tener espacios, de tener espacios de movimiento para no generar tanto conflicto en el aula. Bueno, pero Correcto. empecemos, ¿no? Empecemos con el primer día de clase. ¿Qué hacemos el primer día de clase para que nuestra clase se vea, esté más organizada? Lo primero es empezar a romper el hielo, podemos hacer una actividad como de quién soy yo, con cada estudiante, o que ellos sí son tímidos que escriban y después, no sé, se repartan los papeles y se empiezan a conocer uno al otro. Hay muchas dinámicas que se pueden hacer para el primer día de clase. Hay muchas opciones, escribir preguntas en el tablero, hay muchas opciones. Hay una de un reloj, cada uno tiene un reloj, como un reloj en su hoja y a tal hora le pregunta a tal persona tal cosa, como cuál es tu color. Ah, como un chequeo, una lista de chequeo. Exacto. Entonces eso puede ser una buena opción. Les voy a poner el link de esa actividad en la descripción, que no me olvide eso. Sí, el primer día también, bueno, como mencionaste que puedes hacer preguntas, el primer día y la primera semana, porque no todo se puede hacer el primer día, es clave empezar a establecer relaciones con los estudiantes. El maestro tiene y debe conocer a todos y cada uno de sus niños, sus niñas, porque son diferentes, porque algunos van a tener necesidades especiales, ya sea que alguno necesita estar cerca del pizarrón, otro puedes dejarlo más atrás, otro necesita a lo mejor de un compañero en específico para que estén juntos. A lo mejor hay otros niños que no pueden estar sentados bajo ningún concepto juntos. Entonces, el primer día uno le puede dar como un cartelito y que escriban ellos sobre ellos. ¿Qué color, desde qué color te gusta? ¿A quiénes tienes en tu casa? ¿Con quién vives? ¿Qué haces cuando te tienes estresado? E ir poco a poco, también dependiendo mucho de la edad. A lo mejor preguntas tan profundas a un niño de kinder, a un niño de primer grado no se le pueden hacer. Yo este año estoy en quinto grado, entonces son niños ya que están entrando en la adolescencia. Y si vas un poquito más allá, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da alegría? Ese tipo de cosas es bueno preguntarlos, irlos conociendo y sobre todo, ahorita que repito que tengo quinto grado, estas edades de a lo mejor ya a partir de cuarto, diría yo cuarto, quinto, sexto y a lo mejor escuela, bachillerato, no sé cómo le dicen en Colombia, Bien, bueno, bachiller. escuela media y aquí en Estados Unidos le dicen el middle school y el high school, que el niño sepa que tiene confidencialidad contigo y que puede confiar en ti. Entonces yo, por ejemplo, a veces tengo como unas de estas notitas como post-its, tarjetitas, y uno le pone, si me quieres contar algo que a lo mejor no lo quieres postear en lo que va a ver todo el salón, escríbemelo y yo después lo leo y después hablamos. Entonces, desde el primer día que ellos sepan que tienen confianza contigo. Sí, la confidencialidad, eso genera una conexión muy bonita, muy bonita. Vamos a hablar, en el siguiente episodio vamos a hablar un poco más de esas conexiones y esa interacción de las relaciones en la clase. Bueno, después de que nosotros establecemos ya como ese primer día de conocernos, de quiénes somos, etcétera, vamos a establecer procedimientos, vamos a establecer acuerdos. Lo primero, Pedimientos. acuerdos de clase. Cuando ya esté este ambiente de confianza, pues vamos a hablar de los acuerdos. Y los acuerdos son acuerdos, es decir, nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces se puede generar, hacer una cartelera, reunirlos en grupos y decirles, bueno, ¿cómo creen que sería una bonita clase? ¿Qué cosas molestan? Por ejemplo, el ruido, puede que moleste. Uno va guiando a los estudiantes, con niños más pequeños uno les da más esa guía de el ruido, las palabras rudas o groseras. ¿Qué tipo de cosas son esos acuerdos a los que podemos llegar todos? Y la idea es que todos participen en esos acuerdos. Y después nos podemos poner en algún lado. Yo Total, recuerdo yo que lo yo, tenía por ahí, ahorita lo estaba viendo. yo recuerdo que yo hacía a mis estudiantes firmar el acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? Yo tenía be respectful, y be responsible, creo que Entonces, sí, ser respetuoso, ser seguro, no, en español sí, pues sí, es seguro. ser seguro o cuidar la seguridad y ser responsable. Estos eran como los diferentes acuerdos, pero cómo se veía ese acuerdo en diferentes contextos en el aula y Correcto. fuera del aula.
Correcto, allí tengo el mío, que lo estoy viendo en este momento, está guindado allí como igual contigo. De hecho, lo laminé, lo plastificamos y tiene los nombres de los niños. Aquí este año y desde el año pasado en mi escuela están reforzando esos tres valores fundamentales: respeto, responsabilidad y seguridad, porque de allí como que parten muchísimas normas o acuerdos que los niños necesitan demostrar todos los días. Aquí este me gustó que usé este año y dividí mi cartel en cuatro. Después, si quieres, le tomo una foto y lo puedes agregar a tu enlace. Habla de cómo es el respeto, la responsabilidad y la seguridad de estudiante hacia el maestro, de estudiante hacia otro estudiante, de estudiante hacia la escuela o sí, a las instalaciones, y de maestro a estudiante, porque mucho hablamos de cómo es el respeto del estudiante hacia el maestro, del estudiante, y nunca, o se nos olvida, o se nos pasa, cómo te demuestro yo a ti como maestro respeto, o cómo te demuestro yo responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a preparar clases para venir preparada. Voy a hablarte en un tono adecuado. No voy a gritarte, no te voy a llamar con nombres ofensivos. Así te demuestro yo respeto. Seguridad, voy a mantener mi conteo en el salón. En fin, todo eso se discute, eso, como repito, no solamente el primer día. ¿Cuánto nos decían, Carolina, que lo lleváramos todas estas 2 semanas normas? hasta 3 semanas. Sí, hasta 3 semanas incluso, y eso todo reforzarlo. Entonces, este año lo hice así, después le puedo tomar una foto si quieren de modelo, Encantada. eh, y que los niños sean parte de eso. Claro. Otra cosa que se puede hacer es que si están familiarizados con el proyecto Cero de Harvard, ellos tienen unas rutinas de pensamiento. Les voy a poner links en la descripción. Son Ujú. rutinas, son actividades que se hacen con los estudiantes a diario, porque son una rutina, y ahí hay varios ejemplos que se pueden usar para este tipo de primer día, de normas, de acuerdos. Hay unas muy bonitas de cómo discutir los acuerdos, cómo llegar a acuerdos. Entonces, les dejo el link en la descripción para que miren esta rutina si escojan una si les gusta, o las ideas de Andreina también son excelentes, entonces cualquiera nos sirve. Ahora, Sí, agarrar de eso. entonces ya tenemos una confianza en la clase, ya empezamos el día sabiendo quiénes son nuestros estudiantes, tenemos unos acuerdos, pero también tenemos que trabajar en los procedimientos. ¿Por qué los procedimientos y las rutinas son tan importantes? Como lo hablábamos al inicio, porque generan disminuyen la ansiedad del estudiante al saber qué se espera de él y cómo este estudiante y como yo como maestro debo usar los espacios. Entonces las rutinas, para mí fue un choque porque a mí me costó muchísimo aprender eso. Que, Uno pensaba que no había que practicarlo. tan exagerados, decía yo, que era, por ejemplo, lo más simple de dónde van a estar los lápices, Correcto. qué procedimiento hay para entrar y salir del aula. Todo ese tipo de procedimientos ayudan demasiado a, primero, organizar el aula, Sí. y a nosotros nuestra mente esté más tranquila, y para el estudiante para saber, para que éste sepa dónde están las cosas, qué se espera de él en el aula. Esto es súper importante para estudiantes neurodivergentes. Para Sí, todos los neurotípicos, pero los neurodivergentes de verdad que se benefician mucho en lugares, ¿cómo se dice? Como estructurados, ¿cierto? correcto. Es que el maestro, a menos que a lo mejor sea un maestro que ya tiene muchos años en el mismo salón de clases, en la misma aula, pero sobre todo si te cambiaron de aula o de escuela, donde a lo mejor los materiales o el ambiente es diferente, uno tiene que imaginarse antes de que empiecen los niños, cómo visualizas tú que todo va a fluir. Entonces, yo hago primero una listita. Hay muchas que se consiguen en internet o también la podemos compartir por aquí. ¿Qué quiero yo? Lo que tú estabas mencionando, cómo entran del aula, cómo salen, cómo pasan de la mesa a la alfombra, si tienes una alfombra, o de la alfombra a la fila, cómo pasan los papeles, cómo recogen los trabajos terminados, qué hace un niño si ya terminó con ese tiempo, mientras a lo mejor otro no ha terminado, cómo sacan punta los lápices, hacer una lista y tú visualizarlo, ok, ¿por dónde quiero que el niño camine? ¿Quiero que se atraviese por el medio o quiero que más bien dé la vuelta
y Increíble. Sí, esas vaya, cosas que son tan simples como que no estoy explicando y quiero ir al baño. Y bueno, si tienen un procedimiento para ir al sí, baño y el estudiante puede salir, pues no se correcto. puede pasar por el tablero al donde estoy yo. Sí. Este tipo de cosas, uno piensa que es sentido común, pero Totalmente. no Fíjate es. que ahorita, y esa es otra cosa que quería mencionar, es la palabra consistencia. Ujú, Y puede también haber cambios. Por ejemplo, este año, y como muchos otros años, mi procedimiento del baño, cuando, repito, somos quinto grado, no somos niñitos chiquitos que necesitamos acompañamiento del baño, ni nada de eso, pero quinto grado ya son un poco bastante más independientes y yo tengo una señal que es para ir al baño, que es esta, ujú. así, usar los deditos así. Usar los dedos. Entonces ellos, para no decir, maestro, voy al baño o interrumpir la clase, hacen así. ¿Qué pasa? De repente, Cuatro. funcionó muy bien, ha funcionado muy bien, pero últimamente tengo 5, 6, 4 niños al mismo tiempo haciéndome así. Entonces tengo como que yo reinterrumpir la clase para decir, primero Juancito, después Pedrito, después Luisito. Me acabo de comprar, ahí los tengo, no lo instalé, una lucecita de esas que es, que funciona con batería, con pila. Y el niño, yo dije, ok, me voy a librar de esto. Puse una luz allá, la voy a poner y va a haber una lista y el niño, de esas que puedes borrar plástica. Entonces el niño pone su nombre, prende la luz, sin decir nada, ya somos grandes, en quinto grado. Prende la luz. Ahora, si otro niño quiere ir al baño, él ya sabe que no puede estar interrumpiendo porque la luz está prendida. Apenas el niño vuelva, apaga la luz y ya otro puede ir. Sin estar interrumpiendo, porque uno está dando una clase y es impresionante cómo a lo mejor 5 segundos de interrupción te pierde el hilo de la lección o la actividad o lo que sea que están haciendo. No, y es que a mí me molestaba y me generaba un estrés que me interrumpía en la clase porque yo ya estaba así como en la emoción. In the zone, como dicen en el básquet, en tu zona. Y bueno, obviamente al principio cuando yo no entendía este concepto decía, pero ¿por qué me interrumpen? Pero ya Sí, después cuando yo lo entiendo me analizo a mí misma y me digo, me faltó generar un procedimiento para que el estudiante no tenga que interrumpirme en este momento. Sí pasa mucho que, por ejemplo, nos pasa, o a mí me pasaba mucho, era que yo no lo practicaba. Y eso es es esencial. Desde las clave. 3 semanas o las 2 semanas. Era practique ese Sí. procedimiento. ¿Cómo nos vamos a mover de este lado a este lado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a saltar, nos vamos a sentar donde queramos. Y demostrarlo, cómo sería el no y cómo sería el sí. Exacto, sí, esas demostraciones son muy bonitas porque, claro, uno le dice al estudiante, bueno, yo quiero que se levanten, organicen su mesa y vengan al sentarse en la alfombra. En Estados Unidos se usa mucha alfombra, en China también se usa mucha alfombra. En Latinoamérica no estoy muy segura que se use alfombra, pero digamos, si En las escuelas que yo trabajé sí, pero no todas, sí. si el estudiante se tiene que mover de un lugar a otro, un procedimiento para que deje su escritorio organizado y vaya al movimiento o al lugar donde uno le ha pedido que vaya sin interrumpir, sin saltar, sin brincar. Entonces yo lo hacía muy silly, ¿no? Como muy, ay, Sí, uno dramatiza la tontería. una matiz. Y allí lo vas conectando con esos tres valores principales que son seguridad, responsabilidad y respeto. ¿Por qué no puedo saltar las sillas para ir a mi puesto? ¿O por qué no la puedo dejar sin guardarla cuando me voy a la alfombra? ¿Por qué no la puedo dejar afuera? La tengo que guardar, la tengo que meter la silla debajo de la mesa. Por seguridad, porque si tenemos que salir rápido, viene otra persona, entonces se puede tropezar. Y por respeto tengo que hacerlo en silencio porque hay otro niño trabajando. Entonces, conectarla, el procedimiento con la norma o el acuerdo que hayamos tenido. Exacto, esto es súper fundamental. Entonces, esto se practica, profes. A mí me parecía, al principio cuando yo lo entendía, yo decía, esto es una pérdida de tiempo, ya ahora están enseñando algo, pero no, 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 no se preocupen. Esto también es aprendizaje y esto también es importante para las vidas de estos estudiantes. Entonces, ya cuando uno ya los tiene, que ya entienden el procedimiento, ya entienden los acuerdos, ya hay confianza en la clase, van a tener unas clases muy bonitas. Sí. Obviamente van a haber problemas, van a haber discusiones, no es que se va a solucionar todo, pero sí que se disminuye la cantidad de conflictos en el aula. Y a mitad de año, repito, la consistencia. A mitad de año, ahorita, por ejemplo, aquí empezamos en agosto. Ahorita estamos
casi en la mitad del año escolar. Entonces, no, prácticamente ya pasamos la mitad. En enero volvimos y es volver a practicar, volver a retomar sobre todo aquellos procedimientos que se han olvidado, entonces volver a practicarlo como si fuese el primer día, porque si no, de aquí a mayo, que terminan las vacaciones, empiezan las vacaciones, el salón es un desorden. Exacto. Son esas Entonces, clases incontrolables donde, y uno donde como eso, maestro sufre. sí, Eso es uno, ay, qué tan cansado. A mí me parecía, pero yo sí, después me da cuenta, mira la cantidad de espacio que me libré, que me sí, quité sí, de estar peleando por cosas que, pues, que podían ser resolverse con sí, procedimientos. sí, Entonces, eso es importante. Para reforzar aprendizajes también podemos preparar actividades individuales de los acuerdos de la clase. Por ejemplo, los estudiantes pueden crear un cómic de las diferentes rutinas del aula, por ejemplo, entrar y salir del aula, organizarse para ir al descanso o al recreo, como lo digan en sus países. sí, Estas recreo. cosas, sí, hemos aprendido mucho vocabulario latinoamericano. Sí. También, aparte del cómic, pueden hacer una dramatización, repito, todo depende de la edad. Puedes hacer una dramatización y si la escuela lo permite, hacer hasta un video y lo pones en el portal de los padres para que ellos vean cuáles son los procedimientos de la escuela, que los niños se sientan involucrados. Sí, es importante que ellos sientan que esto es parte de ellos también, ¿no? Porque eso hace que se adueñen de ese aprendizaje, Ujú. se adueñen de esas normas y se adueñen. Hay unos que ya se adueñan mucho y empiezan a ser los profesores, los policías. Sí, También pasa, pero pues también. medio como que los ayuda a organizarse. El abogado, el abogado. El abogado, sí, está el abogado, está el policía, ahí hay de todo. Entonces, Entonces, es muy interesante esa idea que propones. Y bueno, estos carteles, cómics o como quiera que lo hagan la dramatización, ya sea un video, un cartel, un cómic, lo puedes poner en algún lugar donde pueda ser visual. Obviamente, si lo compartes como video, pues los estudiantes tienen acceso a él. Y si está en el aula, tenerlo en un lo lugar donde, recuerdas, ujú, y lo puedes porque recordar en cualquier momento. exacto, porque se nos olvida, a los estudiantes se nos olvida mucho, algunos como que mucho más que a otros, pero si uno les recuerda que nosotros tenemos estos procedimientos, recuerda que este es la norma, que recuerda que esto es un acuerdo, recuerda que tú dijiste que sí, ese Sí, tipo de cosas para que sea más amena el año escolar y que uno pueda dedicar solo a enseñar, porque hay muchas personas que no son maestros no saben todo lo que hacemos. de más, muchísimo. Nosotros no solo enseñamos, hacemos muchísimas cosas más. Entonces, si yo no puedo quitar alguito de ese trabajo extra, lo puedo hacer con los procedimientos. Al principio toma tiempo, maestros, toma tiempo y no, consistencia, pero luego ya como que el año escolar se va poniendo más relajado, de alguna Más manera. fluido, más Obviamente fluido. con el estrés de otras cosas, que los exámenes, que la planeación, bueno, otras cosas, pero va mejorando el año escolar. Sí, señora. Sí, bueno, profe, entonces rutinas, procedimientos, normas desde el primer día de clase. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los Estados Unidos, eso no lo hacíamos. En Colombia no lo hacemos mucho, o bueno, en la época que yo estaba trabajando en Estados Unidos, en Colombia, perdón, no lo hacíamos. Entonces yo pensaba que el primer día de clase era divertirse. Sí, Divirtámonos, pasémosla rico, disfrutemos y los niños felices y después el desorden todo el año. En Estados Unidos aprendí que no, que estas normas y estas rutinas son importantes, establecerlas desde el primer día, que el estudiante ya sepa el primer día qué se espera de él, para que primero esté menos ansioso y segundo pueda desenvolverse en el aula mucho mejor y yo también pueda desenvolverme en el aula mucho mejor. sí, totalmente. Sí. La participación es clave, ¿cierto? Sí, o sea, si el niño no sabe por qué lo está haciendo y no lo practica, no, eso que dices que uno lo repite. En Carolina del Norte, mi primer año, me acuerdo exactamente mi primer día. De hecho, fue un 28 de agosto. Lo recuerdo porque entraron a ver, ay, quiero ver cómo estás haciendo los procedimientos. Y cuando entraron, la persona que me estaba viendo se me quedó viendo y me dijo, ¿quieres que te lo demuestre yo? Y yo, ok, yo pensando como que, bueno, Whatever. creo que ella hace algo totalmente diferente. Me los sacó del salón, les dio una instrucción paso por paso de hasta cómo quitarse la mochila o, bueno, no sé, bolso, como le digan en sus países,
cómo quitarse la mochila, por dónde pasar, hacia dónde girar, de qué manera sentarse. O sea, unos detalles que en Latinoamérica, por ejemplo, hasta aquel entonces uno no hablaba. Uno, bueno, sí, pueden ponerle el bolso. ¿Dónde? ¿Lo quieres en la silla, guindado, en el piso? O sea, todo lo que dije anteriormente, que el maestro se debe imaginar cómo visualizas tú que va a estar tu salón. Entonces, si el niño no lo hace, ¿cómo pretendes tú que lo vas a regañar después o le vas a llamar la atención porque no lo hizo, si no lo practicó? Tampoco el Eh, práctico, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Uno asume muchas cosas y uno asume que los estudiantes ya llegan, como decíamos, en sentido común, que no es tan común, que ya llegan con ciertas habilidades y conocimientos y rutinas de sus casas y pues no, eso no sí. pasa. Y ahora creo que menos, porque siento que los estudiantes tienen menos rutinas y menos estructura en casa. Mucho, mucho. Aquí yo tengo, estamos en Texas, tengo niños de quinto grado y es una población mayoritariamente de inmigrantes. Ujú. Entonces tengo países de Honduras, de Colombia, de Nicaragua, México, Venezuela. Para de contar, hay algunos nacidos también aquí en Estados Unidos. Entonces llego con niños que en su estrato socioeconómico pues vienen sin escolaridad. Entonces, niños que ni siquiera saben utilizar un cuaderno, un par de tijeras. Entonces, no puedes asumir como que, este niño está en quinto grado y soy la maestra de quinto grado, vamos a recortar hoy. No, vamos a usar tijeras, cómo se utilizan, qué quiero yo, cómo utilizan las tijeras, qué vamos a hacer. No asumir lo que acabas de decir y practicarlo y enseñar. Una vez que ya lo tengan listo, ya puedes continuar y puedes seguir usando ese material. Voy a Pero regañar. importante. Bueno, yo Sí, ya te expliqué esto. ya te expliqué. ¿Quién le quiere demostrar a fulanito? Y eso les encanta a ellos. ¿Quién quiere demostrarle a fulanito de tal cómo se utiliza una tijera? ¿O ¿qué no debe hacerse? ¿Qué? Entonces, que se sientan partícipes. Sí, eso me encanta. Yo creo que es mi mayor aprendizaje en los Estados Unidos ha sido los procedimientos, las rutinas. Bueno, muchas cosas aprendí, pero esta fue como la que me ayudó Ah, a mí como maestra, primero mejorar mi práctica y segundo, a estar más tranquila. sí, Un te da poco paz más mental. tranquila porque ya tenía rutinas que también me servían a mí también, porque yo a uno a veces se le olvida qué le dijo al estudiante. A mí me pasaba anteriormente. Le dije que la mochila acá o que la pusiera. Entonces fue que no, Sí, no me acuerdo. Entonces, si yo tengo ese procedimiento, ya lo interioricé, ojalá. pero recuerdo que siempre va ahí. Sí. Uno tiene que ser muy consistente con uno mismo para que eso Que se extrapole y fluya, exacto. Ujú. Bueno, profes, antes de irnos, un bonus. Algo para mantener, una estrategia para mantener el aula siempre organizada, que esto es un reto para los maestros de pequeños, de grandes, de todos. ¿Por Para qué? que se sientan partícipes los niños. Exacto, ¿por qué? Porque especialmente los maestros que cambian constantemente de salón o que tienen muchos estudiantes que vienen los de arte, que vienen muchos estudiantes, tienen este problema de que se va un grupo y llega otro grupo y están en desorden. Lo mismo Sí, pasa en las aulas donde los maestros son un solo maestro constantemente, que los estudiantes salen a descanso y hay un desorden. mm, Entonces, una opción puede ser darles trabajo. Sí, maestro, darles trabajo. Suena raro, pero por ejemplo, tenía unas tarjeticas y ellos en la mañana, el del lunes, escogían su trabajo, que ya sea cerrar la puerta, recoger los lápices, borrar el tablero, cosas que a mí me van a quitar tiempo. Pues, imagínense cuánto tiempo se demora uno recogiendo los lápices del piso. correcto, Entonces, total. eso lo puede hacer uno o dos estudiantes. En otra escuela los tenía con nombres de trabajos verdaderos, ¿no? El policía se encargaba de Me revisar que el encanta. el bombero era encargado de la seguridad, entonces cositas que podían ser peligrosas La o enfermera, la enfermera se encargaba de revisar o de ayudar a un estudiante o llevarlo a la enfermería. ¿Qué más tenía? El de técnica, el tecnológico, el que sabía y manejaba los computadores y las iPads increíblemente. Entonces yo decía, ¿entonces es tu trabajo hoy? Ellos escogían el trabajo. Obviamente siempre va a haber conflicto, algunos siempre escogían el mismo trabajo, entonces uno trataba de rotarlos, pero hay definitivamente estudiantes que son buenos a su trabajo. Tenía estudiantes buenísimos al trabajo que les sí. correspondía. Ahorita que mencionas eso, mi compañero que es argentino, aquí en mi escuela, él los llama expertos. Claro, como somos quinto grado, somos más grandes, Ujú. entonces él les encanta los expertos. Igual que tú, Carolina, dice, este es el que se le da bien, aquí usan, cada niño tiene un iPad de la escuela
Y entonces el que ya sabe cómo reparar algo, y ese es su trabajo, él es experto en iPads. ¿Qué pasa? Si un niño estamos haciendo de repente una lámina en Google Slide de la clase y al niño no le abrió o tiene algún defecto, en ese momento él no va a llamar a la maestra, sino que viene el experto o llama al experto en un tono de voz que ya practicamos y el experto le va a solucionar su problema sin interrumpir la clase. Hay expertos también de lápices, de materiales. Aquí usamos audífonos que los cables se pueden enredar 500.000 veces. Tengo a alguien, ya lo sabe enrollar perfecto, mejor, los hace mejor que yo. Yo los enrollo, no me quedan tan apretaditos. En fin, cada salón, cada maestro, cada nivel tiene la necesidad diferente. A lo mejor si tenemos niños que los mencionaste anteriormente, neurodivergentes, niños con necesidades especiales, hay un niño que está encargado de ese compañero porque él sabe ayudarlo, porque sabe a lo mejor lo que necesita o buscar ayuda. En fin, quitarle el trabajo al maestro que lo puede hacer otro. Sí, y son cosas que les ayudan a ellos a sentirse responsables y a tener Responsable. una ownership. ¿Cómo se dice ownership? A, Sí, un código de honor, como que esto es lo mío. sí, adueñarse de un trabajo que les puede ayudar a otros, sentirse útil en el aula, que no es solo sentarse a ir a escuchar a un maestro, no, porque igual Sí, las clases también han variado, ya no es sentarse a escuchar al maestro todo el tiempo, nosotros hacemos un... clase magistral. Entonces, estos trabajos ayudan muchísimo los estudiantes, o sea, usted imagínese que salieron todos los estudiantes a descanso y su aula está organizada. Sí, Ya. los míos, hay uno que pasa hasta la aspiradora. Tengo una aspiradora pequeña y al final del día aspira todo el salón. Me encanta. Y le encanta. Él lo disfruta. Eso puede servir. Yo sé que, yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria sí había maestros que hacían eso, pero creo que no lo asignaban como voluntarios, sino que a usted le tocaba, no era como tan amable, ¿no? Entonces, sí, 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 depende también en alguna oportunidad, cuando estaba en tercer grado, hay muchos niños como que, ay, no tengo trabajo. Yo lo hacía mensual en esa época y como a lo mejor no tienes un trabajo, si tienes a lo mejor 25 alumnos, no tienes 25 trabajos, hay niños que están ese mes de vacaciones. En- Entonces, muchos, ay, yo quiero estar de vacaciones, pero para promover ese sentido de responsabilidad y de trabajo, yo les pagaba, claro, les pagaba con unos billetes especiales de la escuela donde los podían cambiar a final de, creo que era de cada 3 meses por premio. Ya, ese es otro tema ya de reforzamiento de conducta, económico. pero ese procedimiento y ese mantener acuerdos estaba ligado con su comportamiento. Entonces, para incentivar al niño que hiciera trabajo, porque si no tenemos esos que nunca quieren trabajar. Entonces se les pagaba y ahí si tú lo veías, ¿cuándo vamos a cambiar trabajo? ¿Cuándo vamos a cambiar? Porque estaba de vacaciones ya, entonces ya estaban listos para cobrar. Yo, claro, porque usted va a trabajar porque tiene también una recompensa final de su trabajo. Es una simulación de lo que pasa en la vida La vida después, real. después de la escuela. Es pura economía de fichas, ¿no? Funciona Sí, para cosas. esa sería una economía de fichas. En ese año también, como repito, todo depende del nivel de enseñanza. No es lo mismo un salón de kindergarten de primer grado que uno de cuarto, quinto, sexto. De bachillerato será otro tipo, pero en realidad sí les gusta mucho que de vez en cuando los niños, igual que los adultos, a quien no le gusta de repente que se nos incentive con Que una especie de premio o recompensa. ujú, sí, sí, es cierto. Y es muy bonito verlos comprometidos con el aula. El aula es una comunidad, estamos en comunidad, trabajamos todos para que esta Total. comunidad esté bonita, para que nuestro espacio esté organizado, eh, para que estar pendientes el uno del otro. Entonces, yo tenía también, de pronto para otro capítulo, tenía el moderador, el que resolvía conflictos, Ay, me para que no encanta. vinieran a mí todo el El tiempo. juez de paz. Sí, era como ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita, pero esta persona resolvía conflictos y tenía niños de primero de primaria Juez, es un y juez. ellos escogían su trabajo y entonces decía yo esta semana voy a resolver conflictos. Entonces, tal pasó y se peleó con el otro y que hay una discusión.
vaya resuelto el conflicto. Obviamente Ya, yo les daba un pequeño entrenamiento de, bueno, primero escuchas las dos partes, pones ¿no? Como que escuches bien las dos partes, haces preguntas sobre el tema y pueden hacer una reconciliación. O sea, investiga y hacíamos todo. todo el proceso, sí. Y era divino verlos, sobre todo cuando son tan pequeños, porque se asumen ese rol así como que lo hagan. Sí. Y entonces se ponen así y escuchan muy bien y como ya Este es otro trabajo, este es otro trabajo y ahí se puede extender más el tema para otro capítulo también. sí, 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 definitivamente es una estrategia que me gustó tener moderadores y tener el que resuelve conflictos, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Esta persona, esta personita en la escuela, en el salón de clase, ¿para qué? Para que también estos conflictos pequeños, yo les decía, estos son que es conflictos que no necesito resolver yo, ya que son Claro, conflictos grandes que yo sé que necesito estar involucrada, entonces me los traen a mí. Entonces ellos como que tomaban esa decisión y ya, maestra. sí, es que ese es parte de tu visualización. Aquí hay una maestra, yo este año no lo hice, la verdad que no lo he necesitado, pero hay una maestra que tiene como un semáforo. Ajá. Entonces, problemas o conflictos que puedo resolver yo, problemas que me puede ayudar un compañero o aquí le tengo que avisar a la maestra. Ujú. Entonces, eso le funciona a ella y es parte de su rutina y sus procedimientos. Procedimientos muy bonitos. Bueno, Andreina, muchísimas gracias por estar. Me Y encantó este episodio, mucha información para los maestros esperamos que les sirva de mucha ayuda para que inicien el año escolar con mucha energía y con estrategias y rutinas que les sirvan y les que en ayuden. Colombia empiezan ahorita, ¿cierto? En Colombia, muchos colegios empiezan, no todos, pero muchos colegios empiezan en enero, febrero, y en el resto de Latinoamérica están entre febrero y marzo Sí, sí, en Perú dependiendo del también. país. Obviamente, ya en el sur del continente están también como en Estados Unidos, de verano a verano. Pero No, igual, gracias a ti por la invitación cuando quieras y quedo en enviarte para que les compartas a tus seguidores el cartel de los acuerdos. perfecto. Muchísimas gracias, profes. Muchísimas gracias. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo establecer conexiones con nuestros estudiantes, estas relaciones bonitas con nuestros estudiantes, qué estrategias podemos usar. Entonces, estamos en contacto, profes. No se pierdan el siguiente episodio. Gracias, Andreina. Chao. Gracias a ti nuevamente. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.